Buenos días, bienvenidos a la edición especial de su noticiero Noti Sotavento, teniendo en cuenta que el día de hoy nos encontramos llevando a cabo nuestro foro institucional. Queremos conocer su opinión frente a la temática central de este foro, nombrado por la Secretaría de Educación como Ciudad Educadora Inclusiva y Rural. Ahora bien, demos inicio a nuestro especial y conozcamos las opiniones de los integrantes de la comunidad sotaventista. Urnita virtual. ¿Sabe usted a qué se refiere el término educación inclusiva? Pues educación inclusiva o incluyente es la educación que incluye, como su palabra lo dice, perdón la redundancia, incluye a todos los estudiantes sin tener en cuenta raza, género o alguna dificultad en educación. Pues la verdad no tengo conocimiento de eso. Educación inclusiva es cuando brindamos a los demás la forma de educación dentro de la institución y se acogen nuevas pautas y normas dentro de la institución para esas personas que necesitan de una educación diferente o que necesitan estándares diferentes a los demás. Yo pienso que la educación inclusiva hace referencia a quitar las barreras que existen en el sistema educativo, o sea, por ejemplo, incluir a los niños discapacitados, a los afro, a los indígenas, bueno, a todos estos para que se fomente la educación de calidad. La educación inclusiva se refiere, antes se creía que solamente la educación inclusiva era para las personas con discapacidad. Pero a partir del 2008 empezaron a generarse varias leyes en el que se incluyen varias poblaciones. Entonces está la población LGBT, está los desmovilizados, está la población afro, los indígenas, ¿sí? Y los desmovilizados. Entonces se refiere a la diversidad que podemos tener en la escuela. Urnita virtual. ¿Sabe usted a qué se refiere el término educación inclusiva? Quiero aclararle a toda nuestra comunidad que el término educación inclusiva se refiere a la educación que responde a la diversidad de los estudiantes y aporta en la formación de todos. Por lo anterior, la educación en Colombia se basa en un enfoque diferencial, el cual maneja múltiples ejes: género, sexualidad e identidad de género. Etario se refiere a las diferencias que plantea la edad de los estudiantes. Etnia se refiere a la afrocolombianidad e integrantes de comunidades culturales, indígenas o gitanos, víctimas de conflicto armado y por último y no menos importantes, estudiantes con algún tipo de discapacidad. Continuamos con uno de los ejes de inclusión que actualmente ocupan no solo las noticias nacionales, sino que preocupa a muchas de las familias sotaventistas, que por diferentes razones fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. La Ley 387 de 1997 define que la persona en situación de desplazamiento es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de un territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. Artículo 1. Vamos a preguntar a nuestra comunidad educativa su percepción de la población en situación de desplazamiento por el conflicto armado. Buenos días, Maya Rivera. Tenemos algunas opiniones acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy. Buenos días, Melanie. En las escuelas del país, generado por concentración de población infantil, la cual es una de las principales víctimas del conflicto armado, y se encuentran en riesgo de exclusión social según datos del Ministerio de Protección Social. Por esta razón, queremos preguntarles a nuestros televidentes ellos qué piensan. ¿Saben cuáles son las problemáticas vividas por los niños y niñas desplazados que ingresan a las escuelas?
Por lo general, los que tienen más problemas son los niños, porque siempre que son desplazados son de partes muy lejanas y son acertadamente, les hacen bullying, les dicen muchas cosas por sus cambios de lugares y de su hablado, porque hay mucha diversidad. Entonces ellos tienen más problemas que los lugares o que el colegio mismo. Mucho problema uno salir de allá, por esas razones. Claro que sí, mira, una de las problemáticas que encontramos nosotros como docentes en las escuelas y estos niños que son desplazados, básicamente es uno que normalmente tienen procesos educativos mucho diferentes a los que llevamos en la escuela, ¿sí? Normalmente son chicos que se les dificulta adaptarse rápidamente a los procesos que llevamos en la institución, esa podría ser uno. Dos, puede ser que normalmente no vivan con sus familias, ¿cierto? Porque llegan a vivir o con tíos o con abuelitos y eso dificulta un poco quién se va a hacer cargo de estos estudiantes. La otra podría ser también que los niños están acostumbrados a ciertos ambientes especiales, digamos un ejemplo, no es lo mismo vivir en la costa a vivir en Bogotá, no es lo mismo vivir en la parte rural a vivir en Bogotá, ¿sí? Mucho más allá en este caso, por ejemplo, con los niños que estamos recibiendo de Venezuela. Una de las cosas que hemos encontrado en nuestra institución es que estos niños tienen un nivel educativo mucho más bajo que el que nosotros llevamos acá en la institución, entonces se les dificulta bastante. Aparte de eso, pues siento que los gustos, las necesidades y las cosas en las cuales ellos están, digamos que inmersos siempre pues en su cotidianidad, no las van a encontrar de pronto en nuestra realidad, básicamente es eso. Bueno, los niños desplazados creo que tienen una dificultad bien grande y es que ellos tienen que venir a adaptarse a un espacio, a un sitio donde ellos pues no están acostumbrados. Muchos de ellos vienen de otro tipo de ciudad o especialmente del campo, y allá tienen otro tipo de cultura, de momentos, de espacios, y tienen que venir a enfrentarse a una situación bien complicada. En las escuelas pues de todas formas vienen a enfrentarse a nuevos retos, y creo que también una de las dificultades es que vienen muchos de ellos por este trajinar de aquí para allí, vienen con muchas dificultades en la parte académica. Sí, vienen un poco atrasados y acá vienen a enfrentar eso y pues tienen problemas a la hora de lograr pasar el año en esa adaptación con los compañeros, de socializar, de que ellos se sienten como en un espacio que no les pertenece y viendo personas que tienen algunas diferencias, entonces pienso que eso les da duro. Gracias por el informe. Algunas investigaciones han reportado las dificultades a las que se enfrentan las comunidades escolares al recibir a la población desplazada por violencia política. A continuación presentaremos algunas de ellas. Población desplazada, problemas de adaptación, dificultades de integración y malestar emocional, afectación por falta de condiciones mínimas para su desarrollo, asumir el costo emocional de una violencia que la escuela desconoce, discriminación, vista desde el punto de vista de la naturaleza homogeneizadora de la escuela y por la dificultad de la comunidad escolar para construir un escenario que tenga sentido para todos los estudiantes. Nivel institucional. Instituciones educativas. Los programas se realizan desde un corte asistencialista y cortoplacista, es decir, a corto plazo. Se carece de planes para garantizar un acompañamiento a la población. Pero no solo encontramos aspectos negativos. Podemos resaltar que en Colombia se ha logrado un avance en la política social que contempla un marco de protección integral a la infancia y la adolescencia víctima de violencia política. Para contemplar la información, los invito a leer la Ley de Infancia y la Adolescencia 2006. Además, se ha garantizado el derecho de la educación de la población en situación de desplazamiento al fortalecer componentes como lo son disponibilidad de cupos, infraestructura, docentes, material educativo, etc. Acceso, no discriminación, la promoción de valores como el respeto y la igualdad y la accesibilidad material y económica. Aceptabilidad, lograr los mínimos de enseñanza y calidad. Y adaptación, se busca que la educación se adecue a las necesidades de los contextos y de la sociedad. Debemos tomar la educación como una medida de reparación a las víctimas. Recuerda,
tú haces parte de este proyecto de inclusión. Gracias por estar conectados con el Noticiotavento. Nos encontramos en una próxima emisión.